Bienvenidos un día más a nuestro podcast El Búho Cósmico. Bienvenidos al capítulo número 15. Hermano Indica, ¿cómo estás? Todo genial, hermano. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, muy contento por este episodio y quería empezar precisamente haciéndote una pregunta, hermano. Ujú. ¿Tú crees que la humanidad Ujú. ha recibido ayuda en algún momento de alguna entidad o agente o civilización externa o ajena a la propia humanidad? Mm, Bueno, pregunta interesante es lo que vamos a ver hoy. No sé si concretamente recibir ayuda, pero lo que sí que creo cada vez que investigo estos temas es que hay un conocimiento perdido en distintas épocas, distintas civilizaciones, que a día de hoy o se desconoce o desapareció y luego aparece. Entonces, no sé decirte, ¿tú qué piensas? A mí, no lo sé, hay cosas que me extrañan. Yo no diría que, pues eso, que las pirámides de Giza o yo que sé qué historia lo han hecho los alienígenas, no voy por esa línea, pero sí que, como bien dices, ahí se ve o se puede más o menos intuir hasta cierto punto que hay un conocimiento que hemos perdido, o al menos una parte de la historia se ha perdido. 100%. Como que no tenemos, bueno, no se tiene de hecho una teoría firme de cómo se hicieron ciertas pirámides, ciertos templos, ciertos objetos que parecen desentonar un poco, ¿no?, de su Total. línea de tiempo. Es lo que justo vamos a ver en este capítulo, cosa que a mí me parece pues, muy interesante, ¿no? Porque al final, no sé, o sea, yo sí que le doy mucho, em, digamos, valor o sí que le doy ese voto de confianza a la humanidad en el sentido de que somos seres muy inteligentes, pero sí que me hace poco sentido que seamos nosotros la única vez que la humanidad ha llegado a ese punto de, Claro. sí, de organización, de no sé. Hombre, igual tan avanzado como hasta ahora, no creo, porque dejaría una huella muy nítida, ¿no? No lo sé, es que esa es la cosa. A nivel de, joder, internet, satélite, Claro, pero unificación. quizá, y este es mi punto, quizá evolucionaron o avanzaron por otras líneas que no tienen Pero que ver el con, ser humano. claro, el ser humano, que a lo mejor no tiene que ver necesariamente con la electricidad como la conocemos hoy. Es decir, Claro. hoy en día la humanidad, digamos, está basada en combustión, Sí. a nivel de energía, de la energía de combustión, motores de combustión, todo tiene que ver con la combustión, con quemar algo para recibir energía. Ujú. Y para moverla con chips, ¿no?, a nivel de pues eso, metales, etcétera, microchips. Quizá avanzaron por otro sitio, por otro lado, que no Pero, tiene, no sé. ¿tú crees? Porque al final un poco el camino más fácil suele ser el correcto, ¿no? En el sentido de que lo que hemos encontrado es lo más sencillo, ¿no? ¿No crees que nos habremos complicado mucho? Es lo más sencillo que hemos encontrado nosotros en Claro. ese punto, porque a lo mejor, quiero decir, Pero tal y como funcionan las leyes la termodinámica y tal, aquí, exacto, de la física aquí. puede ser, o sea, no descarto que no, pero ahí sí hay una forma más eficiente, que quizá no es la más simple, Mm. pero es más eficiente de mover la energía, de conseguir energía, llámalo X como sea, ¿no? Entonces, esto, obviamente, entramos en terrenos muy especulativos, etcétera, pero bueno, con ese ojo crítico que tenemos en este canal, vamos a igualmente investigar y a interesarnos por este Justo. tema. ¿Tienes preparado cositas, no? Justo, vamos a empezar yo, ¿vale? Con, bueno, artilugios, reliquias, mecanismos que realmente hacen plantearnos un poco esto mismo, esta pregunta que nos has dicho, ¿no? ¿Cómo puede aparecer un objeto tan inverosímil para la época y cómo se tardó miles de años en replicarlo, ¿no? Concretamente vamos a empezar por el mar, ¿vale? Del fondo marino. Pues si el espacio que lo hemos tocado una vez tiene mucha inmensidad y mucho misterio y mucha sensación de que conocemos aquello, pues con el mar también pasa, ¿no? Con el océano, ¿no? Que creo que conocemos solo el 2% se dice, ¿no? Del fondo marino, Sí, el 2-5%, algo así. que me parece otra locura, ¿no? Miramos a las estrellas cuando en el fondo del mar tenemos también, pues, restos de lo que puede haber sido vestigios de una humanidad pasada, ¿no? Entonces vamos a ver concretamente dos. El primero que he elegido porque me parece fascinante y para mí es un objeto que es inverosímil y que viene de otra época, es el mecanismo de Antiquitera. No sé si lo has Ajá. escuchado. O es antequitera. ¿Cómo es? Antiquitera. Es Antiquitera. con C, pero bueno, viene del griego, Mm. entonces se pronuncia con K. Sí, ¿Has oído hablar de él? sí, me suena haber escuchado de él. De hecho, creo que han hecho incluso hasta cierto punto
bueno, no han hecho películas, pero se ha incluido en muchos... Sí, en la última, no sé si es la última o la cuarta de Indiana Jones, aparece este mecanismo. puede ser. Aparece el mecanismo de antiquitera. Y es muy interesante porque es como si de repente, pues a día de hoy, abrimos una tumba egipcia o algún tipo de reliquia antigua y de repente aparece pues este ordenador, ¿no? O un iPhone, ¿no? Aparecen como un objeto y dices, hostia, esto me suena, pero ¿qué coño hace aquí, no? Es inverosímil. Es exactamente lo que pudieron sentir los científicos de la época cuando descubrieron este objeto, ¿vale? Al final estamos en 1900 y los que lo descubrieron eran unos pescadores de esponjas, ¿vale? Típica esponja para bañarte, pues eso, aunque parezca que no, viene del mar, ¿no? Antiguamente, claro, coño, antiguamente pues se cogían en el mar, a día de hoy no creo que vengan del mar. No, ahora son acrílicas, están hechas Pero de martirizar. es curioso, ¿no? El nombre esponja, yo creo que ya nuestra generación como que no asimila que, hostia, antes era del mar, ¿no? Pero sí, es como una planta marina, puede ser. Una planta que crece en el mar y es como Una especie de coral, supongo. Eso es. Sí. Sí. Justo, pues estos pescadores estaban haciendo su pesca rutinaria, ¿vale? Y por una tormenta se fueron desviando a más de 50 kilómetros de donde estaban y pues llegaron a un lugar en el que no había tormenta y se pusieron a pescar en esa zona, ¿no? A hacer sumergirse. ¿Cómo pescaban las...? Era sumergirse Y la zona, cogen ellos. sí. Entonces ahí fue cuando de repente a 45 metros, ¿vale? De profundidad. De profundidad, cerca del mar Egeo, en Grecia, en Antiquitera, justamente, es donde encuentran un barco mercante hundido, ¿vale? De la época, ¿no? O sea, De la época. ¿de qué época? 70 años antes de Cristo. Hostia, casi nada, ¿eh? O sea, Nada. ¿Y esto se encontró en los años? Esto se encontró en los años, en 1900, 1900, o sea, hace 126 años. y era un barco, ya en ese momento era un barco de casi 2000 años. Claro, es que esa es la cosa. Al final, el fondo marino, que al final 45 kilómetros hacia abajo, vale, es mucho, pero O sea, 45 metros en profundidad. eso, perdón, sí. No es tanto realmente, ¿no? No es ninguna locura, ¿no? Claro, Entiendo que hay sitios de Sí. 2, 3 kilómetros, incluso más, ¿no? En el océano en general. Claro. Y bueno, luego las fosas de las Marianas, que son 11 kilómetros, si no recuerdo mal, es el punto más profundo del planeta. Una locura. No, es heavy metal, claro. O sea, imagínate lo que hay por ahí. O sea, no sé, si ya es difícil explorar a 40, 50 metros y de eso hay, no sé, es un montón. Claro. Imagino. Pues justamente estos pescadores encuentran este barco mercante hundido y encuentran pues estatuas de mármol, joyas, cuencos de vidrio, muebles de lujo. Se hicieron de oro. Les tocaba la lotería. Regalaos, mis amigos. La lotería y realmente pues vieron este objeto, ¿vale? El mecanismo de Antiquitera, que realmente al principio era como, bueno, pues Un objeto más. si hay una estatua de mármol, pues, o joyas, como que no le hay tanto valor a esto, ¿no? Y era un bloque de metal corroído, de bronce, del tamaño, pues como si fuese un libro muy grande o una caja de zapatos, sin aparente forma, ¿vale? No sabían qué eran, pero igualmente, pues... Se lo encontraron ya como se ve en imágenes. Ah, ok. No, aquí hay algo interesante. ¿Hay imágenes de cómo estaba antes? ¿Se puede ver cómo? Hay imágenes de cómo estaba antes. Vale, bueno, pondremos Las iremos viendo, son muchas imágenes. Y lo que hicieron directamente fue llevarlo al Museo Arqueológico de Atenas, Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Sí. Y aquí empieza un poco pues lo increíble, ¿no? Porque no fue que hacen este encuentro y de repente pues han descubierto una máquina, ¿no? Muy precisa de algo que ahora vamos a comentar, sino que durante 50 años estuvo en el museo. Ahí estaba parado, ¿no? Ahí estaba y realmente no entendía la gente lo que tenía delante, ¿vale? ¿Qué pasó? Unos meses después de dejarlo en el museo, ¿vale? De repente se empezó a agrietar. Ah, ok, claro, porque eso sería como una especie, porque es más o menos de grande como un libro, ¿no? Sí, como un libro, una caja de zapatos. Claro, entonces si está todo cubierto de roña y de óxido y no sé qué. Y también de estar en el fondo del mar, que las condiciones son muy diferentes, al luego estar arriba, pues claro que esa descompensación, ¿no? Entonces se empezó a agrietar y por dentro empezaron a aparecer como, bueno, cosas muy curiosas Como para la época. Primero eran 30 engranajes de bronce, como si fuesen relojes mecánicos típico de relojero
muy exactos, muy precisos, y pues ruedas dentadas de precisión, con hilos. ¿Vale? Era un mecanismo, un objeto de hace 2000 años que, pues después de este heredamiento, como te digo, se quedó medio siglo sin investigarlo porque, bueno, pues no entendían. Es Ujú. la cosa, ¿no? Al final no esperas que una civilización tan antigua tenga algo tan complejo, claro, que no exista. Claro, porque ya en 1900 ya hablábamos de, bueno, en plena industrialización, ¿no? En plena revolución industrial, engranajes, vapor, ¿no? Motores Claro. de combustión, ya empezamos a tener cosas muy tecnológicas, bueno, más que tecnológicas, eso, muy industriales, ¿no? Claro. Y mira, justo, que es un poco, vamos a hablar ya qué hace este objeto. Ujú. En 1848 se creó la... ¿En mí cuándo? 1848. En 848, o sea, Sí, o sea, 50 años antes del descubrimiento de esto. sí, más o menos. No sé decirte exactamente si se creó, pero sí que hubo prototipos y fueron un prototipo que no se iba a terminar, pero la primera máquina de computación más avanzada del mundo, ¿vale? Ok. En ese punto, ¿vale? Bueno, Aquí estamos con la máquina más avanzada del mundo antiguo, ¿vale? Al final lo que descubrieron medio siglo después, cuando se metieron a investigarlo, era que era una máquina de cálculo astronómico, es decir, podía medir dónde estaba el Sol, dónde estaba la Luna, dónde estaban los 5 planetas que en ese momento se conocían en la antigua Roma, en la antigua Grecia, que eran Mercurio, Venus, Júpiter, Urano y Saturno. Eran esos 5 planetas los que se ¿Marte conocían. no se conocía también? Sí, Marte lo he dicho, ¿no? No. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Urano. Ah, ok, sí, sí. No, Urano no, creo que Saturno. No, claro, yo diría que Saturno, que es el que se puede Sí. ver. Urano no lo sé. Bueno, no sé, pero no sé cuáles son exactamente. Esos 5 más la Tierra. Sí, Podía medir con precisión y hablamos de algo analógico, es decir, claro. tiene que haber su movimiento Como- físico Sí, para que luego se pueda ver reflejado en el resultado, ¿no? claro, en la imagen o lo que sea, sí, sí. No en la imagen, sino en Claro, el... bueno, Es como un reloj astronómico. claro, eso, más que la imagen, como sí, como Sí, la posición de los engranajes. justo. Exacto. Al final es, si la gente ha podido estar en Praga, ¿tú has podido estar en Praga, hermano? Sí, estuve en Praga. Ahí tienen un reloj, el reloj astronómico más antiguo del mundo, en medio de la plaza, en medio de una iglesia. Pues es como si fuese ese mismo mecanismo, ¿vale? Ese mecanismo se creó en, bueno, no sé decirte, creo que en el siglo XV, Ujú, el de Praga, el de Praga. Estamos hablando de 1500 años. 500 años antes se pudo crear. Se pudo, ¿no? Se creó. Se creó. Se tiene ahí atestiguado, ¿no? Es una locura. ¿Se sabe si, o sea, bueno, entiendo que investigaron muy bien, muy a fondo y supongo que a lo mejor contarás más sobre la historia, si efectivamente no era ninguna réplica, nada apareció, nada que fuera, yo qué sé, que por casualidad, hombre, obviamente nadie lo va a dejar ahí Claro, junto con todo un tesoro, ¿sabes? Porque no sé. claro. Es interesante porque solo se ha encontrado uno. Claro, eso digo, es como complejo que solo se encuentre uno, que no haya réplicas, o yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, claro, ¿cómo metes algo así y dejas que, o sea, de lo más complicado de replicar, o sea, dentro de la estafa del mundillo de los museos y de las reliquias, sobre todo de las reliquias, lo más complicado precisamente de falsificar es la corrosión, es, digamos, el paso del tiempo. Claro. O sea, tú puedes hacer una réplica perfecta de la Mona Lisa, y de hecho hay formas de hacerlo De 100%. con una impresión perfecta, como si fuese pintado, pero lo más complicado es eso, es cómo haces las grietas de la pintura cuando envejece. Como que el tiempo deja rastro, ¿no? Claro, eso es, y es muy complicado de replicar eso. Sí, sí. Aquí lo que se habla, ¿vale? Al final era un barco mercante. Se entiende que era de una persona muy rica, entonces puede ser como un encargo específico de alguien, ¿vale? Y es decir, ¿cómo se dice? A dedo, ¿no? Un encargo no es que se haga en masa, ni mucho menos. Ya. Se teoriza que no se habla de Arquímedes, porque Arquímedes vivió 200 años antes de la creación de este objeto. ¿Cómo se sabe la datación de la creación? Sí, al final por los materiales que hubo en el barco, los rastros del barco mercante. Claro, pero ese barco podría llevar eso, entiendo, de antes. A lo mejor ese objeto podría haber estado hecho antes. Claro. Y que fuera una reliquia familiar de no sé quién y que entonces se mandara en el Mira, barco. de Arquímedes, por ejemplo, en sus escritos aparece una versión muy primogénea de este objeto, pero muy primogénea, es decir, no pudo ser de él porque le faltaban muchos mecanismos para ser tan exacto. Entonces se teoriza que pudo ser de discípulos de Arquímedes.
¿vale? Arquímedes, uno de los matemáticos Más importantes, y no el más importante de la historia de la humanidad. sí, probablemente, ¿no? Junto a Pitágoras, te diría, Pitágoras sí, en esa época, bueno, abundaban los... La verdad que una época fascinante, ¿eh? Algo que, claro, abundaban porque cuando no están investigadas las matemáticas no es como, entre comillas, no fácil, pero me refiero que si ahora mismo explorásemos el espacio, pues claro, como nadie lo ha hecho, pues todo va a ser un descubrimiento. Sí, pero brutal, ¿no? bueno lo que tú dices, pero yo pienso que en cuanto más virgen es ese campo, Más difícil. más difícil es acceder a ese punto. Entonces, como que siempre está al mismo nivel de complejidad en cuanto al conocimiento que tenemos propio. ¿Me explico? Sí, eso es verdad. Aunque sí que es cierto que eso, que hoy en día la física, claro, como se fundamenta tanto en otros avances, ¿no? Como que es más fácil, entre comillas. Bueno, llega un punto que llegamos a una meseta, pero al principio es exponencial, ¿no? Cuando sale esa chispa, cuando ya empiezas cuando sacas ese escalón, ya enseguida. Pero bueno, sí, definitivamente, vamos, unos genios. Una locura. Unos genios. Al final, este mecanismo en una cara te mostraba el posicionamiento del Sol, la Luna, los planetas, ¿vale? Incluso hay una cosa bueno, se llama, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo del nombre exacto, anatomía lunar o... Bueno, que la Luna, por ejemplo, no tiene un ritmo constante en el espacio, en el cielo. Es decir, hay momentos, imagino que si está muy cerca de la Tierra, como que la presión gravitacional le arrastrará un poco, no sé exactamente cómo hacerlo, no soy, Eso no somos no expertos. soy científico como el MMS, pero bueno, que la Luna no tiene un ritmo constante. Hay épocas del año en las que va más lento y épocas del año en las que va más rápido, Sí. ¿vale? Este mecanismo podía, mediante una especie de mecanismos de herradura, perno, hilos dentados, imitaba ese baile regular. O sea, Diente a diente. tenía en cuenta El el mecanismo tenía una especie, o sea, tenía una especie de sistema para poder medir a la velocidad que iba la Luna. Claro, para ponerse al ritmo de la Luna, ¿no? En función de su... Eso es increíble, ¿eh? Es una locura. Porque hoy en día lo hacemos todo digital, como, bueno, sí, una aplicación nos lo dice todo, pero en esa época, ríete tú de... ¿Sabes? Una locura. Y en la otra cara del calendario del mecanismo antiquitera era un calendario, ¿vale? Meses, días y predecía los eclipses del Sol y de la Luna con años de antelación. O sea, al final ten en cuenta en esa época lo importante que podía ser pues la luna llena para plantar un cultivo, ¿no? O la luna nueva, ¿no? Alguna vez creo que esto lo hemos hablado tú y yo, mi abuelo me contó cómo pues hace 100 años, aquí en España, su padre tenía muy en cuenta a la hora de cortar los robles si había luna llena o no había luna llena. Si había luna llena y cortabas el roble sangraba un montón, es decir, soltaba mucha resina, el árbol era más duro, la madera era más dura. Si lo hacías en luna nueva, era mucho más blando, había, ¿sabes? Como que al final la luna es el latido, ¿no? O el latido de vida, de la vida, ¿no? De hecho, hay estudios que se demuestra que hay más accidentes en luna llena, las mujeres muchas también, el ciclo menstrual va con la luna, entonces es como si fuese el latido de la vida. El ritmo de la vida. Pues Sí. imagínate en esa época que estábamos más conectados, yo creo, ¿no? Claro, no teníamos otra forma, mejor dicho, de estar conectados. A ver, es complejo, es un poco, podríamos entrar luego también en la parte escéptica porque es verdad que no hay estudios. Esto es lo que me sorprende, tío, que no hay estudios que, o sea, como que es complicado. Bueno, a ver, y esto también es un punto, digamos, que es, ¿cómo decirlo? Se tambalea un poco, no es que se tambalee la ciencia, pero es un punto débil, bajo mi punto de vista, no un punto débil, es un punto quizá demasiado escéptico de la ciencia, y es que para demostrar, entre comillas, algo, para afianzar una teoría, para que realmente se acepte, tiene que ser posible, o sea, no solo replicarlo, o que sea replicable, sino que también como que demostrable, o sea, no tiene que ser falsable, o tiene que ser falsable. Sí, como que tienes que demostrar por muchas vías y de muchas maneras que eso es tal cual. Eso por un lado, y por otro, que por ejemplo, el tema de... Ahora, por ejemplo, bueno, de hecho, en el capítulo siguiente hablaremos del MDMA, ¿vale? Por eso lo tengo justo fresco. En el capítulo siguiente hablamos de MDMA, ¿no? Pues no se termina de aceptar las teorías de que el MDMA pueda ser útil para solucionar problemas como el trastorno de estrés postraumático, porque no se puede demostrar que los pacientes, o sea, no se puede hacer estudios ciegos, de doble ciego. Es decir, tú para hacer un estudio necesitas poner un grupo
con un placebo, por ejemplo, con la medicina se hace, ¿no? Se prueba el paracetamol. Pues se le da a unas personas paracetamol y a otro grupo se le da un placebo. Se le dice, estás tomando paracetamol, pero no estás tomando nada. Y efectivamente, si se ve que el grupo que no está tomando nada no mejora y el grupo que sí que está tomando paracetamol sí mejora, pues se puede contrastar que efectivamente no es una cuestión solamente de placebo, sino que funciona realmente la medicina. Pues en este caso igual, ¿no? Como que la luna, hay más accidentes en luna llena. En principio sí, pero como no se puede demostrar lo contrario, no sé, es una peli. Pero sí, entiendo lo que quieres decir, que a veces es como difícil sacar el sí claro, pero sí que es verdad que hay evidencia. A mí me parece que sí, sí. Sí. De hecho, se habla también en muchas industrias, como las ventas. Tú y yo nos hemos dedicado mucho a las ventas. Dicen que efectivamente hay menos ventas o se vende menos en días de luna llena. Tanto los comerciales venden menos como que en general se compra menos esos días. No sé. Total. Al final, bueno, recientemente en el 2024, porque esto al final es un mecanismo, una reliquia que se sigue estudiando mucho porque es inexplicable cómo pudo aparecer, y lo que tú hablas, solo había uno, ¿vale? Algo interesante que también no he comentado, al ser de bronce, que es un material caro para la época también, pues muchas veces si se rompía, pues se fundía y se hacía otra cosa, ¿no? Entonces por eso quizás no haya tantos, ¿vale? Pero en el 2024, la Universidad de Glasgow, una serie de físicos, ¿vale?, empezaron a aplicar sus matemáticas a los anillos rotos del mecanismo, ¿vale? ¿Qué encontraron? Querían averiguar cuántos orificios tenía, ¿vale? Encontraron 354 orificios, el número exacto de días del año lunar griego. Es decir, lo clavaron. Los agujeros estaban perforados a mano, ¿vale? Uno a uno, con una diferencia entre uno y otro específicamente de 28 milésimas de milímetro. O sea, 28 micras, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no sé cuál es la... Pero 28 milésimas... Oye, esto es lo más... Milésimas de milésimas de milímetro. O sea, esto sí que me parece lo más fascinante de todo. ¿Cómo? Y aquí viene un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo tenemos ese conocimiento de poder, algo tan diminuto, clavar exactamente? Porque incluso el pulso humano, tío. Claro, solo eso se va a decir yo, que cómo consiguieron, o sea, se sabe si lo hicieron, porque eso se tuvo que hacer a mano, entiendo, no hay máquinas No. en esa época. Incluso si hay no sé, un torno con poleas, ¿no? La precisión humana no es tanto como la precisión mecánica de hoy en día. ¿Se puede explicar? O sea, ¿hay formas de llegar a esas precisiones a mano? No. Esto... Es aquí la incógnita abismal, ¿no? Que al final, pues un montón de preguntas, ¿no? Como hace 1400 años tienes un mecanismo que... 1400 no, 2000 años. Sí, perdón. Como hace 2000 años tienes un sistema tan complejo de replicar que luego no aparece hasta 1000 tantos años después. ¿Cómo explicas exactamente esto? El tema de la precisión milimétrica que esté conectado con la luna, al final son temas fascinantes. La realidad es que la máquina existe, está ahí, en Grecia, funciona, sabemos para qué servía. ¿Para qué se pudo construir o qué utilidad se le daba? Pues no lo sé, porque solo había una, ¿no? Ya, pero bueno, igual que los cachivaches que hacía Da Vinci, no tiene por qué tener una utilidad en sí más allá de innovar y probar. O igual es lo típico, que es un genio adelantado a su época, ¿no? Y es antes ese invento, pero claro, en esa época la gente... ¿Cómo? Nadie lo usa, nadie lo necesita. Pero luego es los principios de la mecánica computacional, ¿no? Claro, o podrían haber tirado por ahí, tema engranajes, tema no sé qué, y hubiesen llegado a la combustión 2000 años antes. Imagínate, si la revolución industrial hubiera sido hace 2000 años y no hace 120. Claro. ¿Dónde estaremos ahora? Claro, entonces, bueno, a lo mejor muertos porque... Calentamiento global. No, pero a ver, me parece, no sé, fascinante, increíble que un objeto tan peculiar, como tú dices, aparezca en la historia sin poco dejar rastro, sin no sé, sin más... Claro, porque no sé, tú inventas algo, Da Vinci dejaba mucho escrito de lo suyo. Entonces, que no haya ningún registro de eso eso. hablamos. O sea, hace 2000 años el conocimiento ya está muy difuso, ¿vale? Pero no tanto. Claro, y hace 4000, y hace 5000, y hace 7000, o sea, ese conocimiento ¿dónde está, no? Porque si te pones a pensar realmente, hermano, el cerebro sigue siendo el mismo. O sea, Claro. somos, no sé si somos igual de inteligentes, somos a nivel biológico, sí, Creo que sí. lo único que tenemos como acceso a información más rápido, entonces aprendemos antes cosas que
antes tardamos más, entonces aprovechamos mejor el tiempo, por así Sí. decirlo. Sí. Aunque creo que eso, que a nivel biológico, Pero el cerebro es el mismo. la variabilidad genética entre nosotros y un Homo sapiens de hace 200.000 años es mínima, creo. Sí. Si no me tiro ningún triple hasta donde yo he investigado. Lo único es la capacidad que tenemos de aprender de cabeza ajena, de leer un libro y entender, pues, en una semana algo que igual otra persona hace 10.000 años tardó una vida. Entonces, bueno, ese es el primer objeto marítimo. Bueno, alucinante. A mí es que no sé, me surgen tantas dudas de eso también, en plan, de nuevo, ¿cómo es posible? O sea, en mi cabeza lo que me insta es a investigar más, no a decir, porque esto lo que me jode, entre comillas, quiero decir, me da rabia que en el sector arqueológico suele ser un sector, bueno, el sector científico en general, ¿no? Suele ser una industria muy tiquismiquis, que yo lo entiendo, ojo, que yo entiendo que precisamente la parte fundacional de la ciencia es el escepticismo, ¿no? Y bueno, vamos a probar todo de la mejor manera posible y es como la mejor, teóricamente, la mejor herramienta para entender el mundo, no sé qué. Hay quienes dicen, yo no me voy tampoco al punto extremista de, no, la ciencia, toda ciencia es una pseudociencia, incluida la ciencia. Porque bueno, que en teoría se dice que sí, pero, bueno, se dice. Algunas voces dicen que sí. Pero sí que es cierto que me da rabia eso, cómo no se investiga más, cómo no se teoriza, oye, por lo menos abrir la puerta a, quizá no éramos tan tontos, bueno, no, ya se sabe que no éramos tan tontos, pero Eso suele pasar mucho en la ciencia, pero en este caso no te creas, porque la realidad está ahí, el objeto está ahí, los agujeros están, o sea, en este sentido, a eso me refiero. 2024 siguen haciendo experimentos, siguen tratando de explicar. Claro, La pregunta es, ¿la ciencia puede explicar todo aquello que ve? coña. No, porque tú no puedes ir al pasado a ver qué hostias pasaba allí, ¿sabes? Bueno, claro, en este canal hemos hablado mucho, largo y tendido de sustancias o meditaciones o herramientas de la conciencia para acceder a cosas que en teoría son inaccesibles. Pero estamos en un... Bueno, de hecho, pues aprovecho para recomendar el canal, que se pase alguien a ver el canal que tenemos, no sé, bueno, hablamos de la salvia, la sustancia que te manda la vida. a otra realidad, o de la psilocibina, cómo puedes llegar a entrar o la ayahuasca o con el DMT, cómo entras en estados telepáticos, en estados que en principio no deberías de poder llegar ahí, pero bueno. Pero la ciencia en sí, no, en principio, no tiene forma de saber si, pues eso, de tener una pantalla y ver cómo vivían hace 2.000 años. Sí que tenemos muchos escritos, claramente sí, ¿no? Y entiendo que, obviamente, no soy de los que piensa que hace 2.500 años teníamos coches, porque si no, o sea, objetivamente hablando, pienso que habría mucho escrito, pero claro, que hubiera ciertas perlas como esto, ¿no? Que son desconocidas o no tienen mucho sentido en su época, a mí es que me hace, no sé, me hace dudar mucho de la versión oficial de, bueno, estos eran unos simples campesinos, habían 4 filósofos y 4 matemáticos muy chulos y muy listos, pero ya está, ¿no? Como que el resto eran normalitos. Sí, No lo sé. A ver, obviamente... yo como lo veo que son genios incomprendidos de la época que pues en ese momento probablemente les tacharían de loco de qué está haciendo este tío y con el paso del tiempo pues se dan cuenta Vale. que empezó... Que aquí es donde viene mi pregunta inicial que yo te hacía, la de ¿tú crees que hemos tenido ayudas o hemos tenido intervenciones quizá ajenas, no digo alienígenas, no tener por ahí, pero de inteligencias o de entidades superiores o de conexiones con lo divino, si te parece, ¿no? Pues a lo mejor esta persona, bueno, este genio que no conocemos, no sabemos su autor, conectó, sea meditando, no tiene por qué ser con sustancias, total. o simplemente de forma espontánea conectó con algo y le llegó esto. Quién sabe, ¿no? Eso sí que me cuadra más. Porque, tío, porque es eso. Eso me cuadra más cómo puedes canalizar la información que ya existe y te pueden dar... Al final, si a ti te dan un resultado de algo, No sé yo, ¿eh? si te dan un resultado de algo, Puedes llegar a la... puedes llegar a ese fin. No sé, ¿eh? Solo con resultado. O sea, a ver, Porque tú le das un Lego a una persona, lo dejas que lo estudie y luego le quitas lo rompes, le quitas las piezas y sin ninguna instrucción, ¿tú crees que llega? hombre, depende de la persona. Ya, bueno, Genios que, ya. tío, mira, yo te vi un caso, un tío le dan una vuelta por Nueva York en helicóptero, una vuelta y supo dibujar Nueva York, hermano, lo que vio. Sí, ¿no? O sea, hay gente para todo, hermano. Bueno, ya, pero ¿quién te dice que yo no estuvo luego 6 años en su casa dibujando en Nueva York? Mira, bueno, pero mira, te paso el vídeo y lo ponemos, porque es fascinante. Pero me refiero, como que yo sí que pienso que pueden canalizar ese tipo de información, ¿no? De
un conocimiento no racional, ¿no? Sino que está inscrito en la conciencia o en el alma. O Claro, como que solo tienes nuestras ideas, supongo que sí, pero bueno, y que canalizas también la forma, como la técnica de hacer agujeros Claro, milimétricamente perfectos. es lo que te decía, tú vas al qué, no al cómo. El cómo surge en el proceso, Pero ¿cómo llegas a ese punto? O sea, ¿cómo llegas? sabiendo el qué. Pero si sabes el qué, o sea, yo por mucho que vea un caballo, yo no sabría diseñar los órganos que quepan perfectamente, me refiero, o sea, es algo tan Si complejo. se te dan una vida para ello, ¿Una? una vida. Bueno, sí, no sé, pero igualmente, ¿sabes? Es como muy preciso, o sea, ¿cómo llegas Sí, sí. al punto en el que, cómo encontraría él la manera, Ya. o la persona está la manera de Claro. Sí. de clavar a precisiones tan Ujú. mecánicas, milimétricas? Bueno, no sé. No sé. En cualquier caso es Igual, fascinante. Vamos a por el segundo objeto. que aquí, ya por poner el punto escéptico, hay un objeto que no tiene sentido en Egipto y son unos jarrones perfectos a nivel simétrico, a nivel materiales, a nivel, parecen hechos modernos, como con máquinas. Pero no tiene sentido, aunque, o sea, pero aunque no tengan sentido, hay un punto escéptico que dice que podrían no ser real. ¿A qué te refieres? Hechos con máquina. Estos son unos jarrones, ¿vale? Que se encuentran Si en hablamos de jarrones, jarrones, sí, está poniendo un para jarrón. poner flores. A ver, O más, nosotros lo vemos como eso, pero no son así. como para servir bebida. No. Vasos, Pondré como vasos. en pantalla los estos, pero son, bueno, tú ahora para que te hagas una idea, un jarro. La forma de un jarrón con dos asas, pero las asas son pequeñitas, no son como para cogerlo con las manos, ¿ok? ¿Vale? Bien. Estos jarrones, este es el problema, por ponerlo ya de base, se dice que salen de tumbas, de sitios que han encontrado, ¿no? Que han encontrado hay como más de 50.000 que han encontrado de estos jarrones. ¿Qué pasa? Que los que están en museos y en sitios así públicos no son perfectos a nivel milimétrico, y los que se están investigando, los que se están como escaneando y buscando a ver su origen y tal, son todos de colecciones privadas. Entonces, claro, no se puede saber a ciencia cierta, es como más difícil registrar como de dónde han venido. Vale, sí. ¿Y por qué son perfectos o por qué son tan extraños? Pues este es el punto, es que la desviación es de una milésima de pulgada. Hablamos de la curva. De la desviación me refiero así tú cuando mides algo, ¿vale? Para ver cómo de preciso es, si tú cogeras, por ejemplo, esta botella, que está hecha con un molde preciso y tal, siempre tienes que buscar un eje, ¿de acuerdo? Entonces, buscas el eje central, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo de precisa es de un eje a otro? Esto, pues al estar hecho a máquina, pues es una precisión como lo que hablo de aquí, de micras. Tú si haces un jarrón a mano, ¿de acuerdo? Tú haces un jarrón, ¿vale? Lo pones en el torno y empiezas a darle forma, ¿vale? Si eso lo analizas, si buscas el eje central y analizas y escaneas a ver cuánta diferencia hay, vas a ver que a lo mejor tienes un margen de error de 1 centímetro, de medio centímetro, de un artesano a lo mejor es unos milímetros, ¿vale? Un artesano mega experto tal, pues es perfecto al milímetro. Esto es a la milésima de pulgada, es decir, una micra. Es decir, es como, O sea, clavado, ¿no? es como literalmente hecho por máquina. O sea, el ser humano, lo que tú decías antes también, solo con el pulso tenemos ya Claro. solo el pulso humano tiene más error. Incluso un cirujano, ¿sabes? No llega a esos niveles de precisión y está encargado de literalmente cortar arterias a nivel milimétrico porque si no, la lía parda. Entonces, ese tipo de desviaciones, que es menos del grosor de un cabello, ¿sabes? Humano, entonces es como algo que sería, vamos, yo diría imposible, se dice que es imposible llegar a ese punto a mano, ya ni qué decir tiene replicarlo. O sea, uno te puede salir como el mecanismo de antiquetera que os he dicho antes, pero 50.000 de estos, Claro. ¿Pero cuántos salen? ¿eh? ¿Cuántos hay? Hay 50.000, o sea, se han encontrado más de 50. ¿En serio? O 30. ¿Tan perfectos? Se están analizando como cientos de ellos que son perfectos. Perfectos a la mil. Claro, yo como lo puedo ver, al final si eres un artesano de la época y estás haciendo, pues los haces, y si haces 1000, alguno puedes cavarlo. Joder, pero bueno, 30.000. Claro, pero, Bueno, no sé, sabes, pero se han investigado cientos de momento. claro, pero tantos me parece complicado. Pero me refiero a
a ojo Y lo sobre todo haces que no. uno, otro, y alguno puede salir. Y lo que a mí más me vuela la cabeza, que esto es como pura lógica también, tú cuando haces algo tan preciso, no lo haces por amor al arte. O sea, sí, obviamente, ¿no? Puede ser algo apoteósico como las pirámides de Giza que acabamos de comentar, pero si tú buscas la perfección absoluta, normalmente es solo por una cuestión de eficiencia, de ingeniería, de que es por una cuestión de ¿cómo decirlo? De utilidad. Tiene que tener una función. Después el programa de arte, tío. Ya, pero por amor al arte no haces 30.000 jarrones perfectos. Mm, Haces uno, haces una escultura. Pero ¿qué diferencia hay en cuanto a la eficiencia de que sea perfecto y que tenga una pequeña desviación en barro? Porque es eso, es un jarrón. Es como, a ver, como que no hace sentido a nivel artístico. O sea, que eso sea simplemente artístico o decorativo. Porque si es para decorar, de nuevo, si es un jarrón para... ¿Se sabe para qué se usaba? No, claro, esa es la peli, que no se sabe, ¿eh? ¿Y dónde se encontró? En Egipto, en templos, O en pirámides. en templos funerarios. Vale. Es decir, en pirámides o más pequeñas, pero donde hay, o templos o pirámides pequeñas donde había momias o reyes enterrados o gente de la nobleza y tal, y sí que había, pues han encontrado, pues eso, se encontraban 300 aquí, no sé cuántos allá, Claro. se han encontrado como 15, 30.000, 40.000, 50.000 por ahí, se han encontrado un montón. ¿Qué pasa? Que, lo que digo, estos jarrones son tan, mira, no sé, luego, por ejemplo, el jarrón no es plano abajo, ¿vale? Tiene una curvatura perfecta para que como que puedas girar, ¿sabes? Tú lo puedes girar Hostia. y gira perfecto, ¿sabes? Puede estar girando ahí un rato porque tiene una curvatura, de nuevo, perfecta, sin fallo. Luego las proporciones, de nuevo, los hay así de pequeñitos. Hay O sea, imágenes, ¿no? sí, hay imágenes, iré poniendo en pantalla. Hay algunos que son súper, súper, súper chiquititos, como un pulgar de grande. Hostias. O sea, Y son clavados. y son clavados, que eso es otra, es como, tío, Eso me parece mucho más difícil. claro, en plan, el nivel de precisión que tienes que llegar con... Ah, bueno, y detalle súper importante, están hechos de granito, Vale. es de las rocas más la duras roca más dura del planeta. Es un elemento, un material muy difícil de trabajar. Sí, pero eso a la hora de si lo estás afilando, o sea, puliendo es diferente, ¿no? Claro, pero de lo que hablábamos, ¿cómo lo haces a mano? Porque tú incluso si tienes un torno que te esté girando y tú, claro, tú en teoría podrías pensar ya, pero yo tengo un torno, pongo una lija, que para empezar de nuevo granito, volvemos a hablar de lo mismo, son un montón, el tiempo que necesitas, el esfuerzo, o sea, no le veo sentido hacerlo por amor al arte. O sea, sí lo puedo entender, ¿por qué no? Pero igualmente, tú coges un torno y si el torno está girando, por más que gire, tú sí, obviamente, si pones una lija, no, obviamente, si solo giras aquí, va a ser perfecto en este lado. Claro, sí. Pero ¿cómo haces que sea perfecto en todo? O sea, tienes que ver la presión, el momento, tiene que ser perfecto en todo el jarrón, que es como se ve. Los jarrones son perfectos a nivel de, ya te digo, hay variaciones de milésimas de pulgada. Y esto, además, se vincula con la proporción del cada jarrón. De nuevo, los hay como un pulgar de grandes y los hay como, bueno, pues como un jarrón más o menos grande, como un antebrazo. ¿Qué pasa con esos? Que todos siguen una proporción áurea. Lo hemos visto en otros capítulos, la secuencia de Fibonacci. O sea, como que las proporciones, el dónde está situado, por ejemplo, las anillas, las asas, está perfectamente relacionado con la altura, con lo grande que es la anilla. Es exactamente, no sé, el tamaño de la anilla es exactamente el tamaño del jarrón dividido por X, que da la secuencia. Pero Cosas así, ¿no? El agujero desde arriba, si lo ves, tiene el diámetro exacto, ¿no? O sea, como que todo tiene como una conjunción, todo tiene su orden. De nuevo, al fallo, o sea, al fallo de milésimas de pulgada. Cuando lo investigas por dentro, lo escanean por dentro, también de nuevo es como liso, perfecto, a nivel de que el margen de error también se encuentra dentro, porque tú puedes hacerlo por fuera, pero luego por dentro puede ser irregular y podríamos decir, vale, pues sí, por fuera está hecho, se nota que está hecho a mano porque por dentro no tal, y por dentro es mucho más difícil que por fuera, porque no, ¿cómo metes en la mano el torno tal? Es complejo, ¿sabes? Bueno, pues esto se ha encontrado y claro, se teoriza que
eran tan perfectos porque no, tú solamente encuentras la perfección hoy en día, por ejemplo, a nivel industrial por una cuestión de eficiencia o una cuestión de funcionalidad. Es decir, yo, por ejemplo, tengo aquí un pendiente, ¿vale? Un pendiente circular. Es un círculo. Si es un molde, sí, un molde a lo mejor lo da preciso, pero a lo mejor esto no es preciso a la, Claro, a la micra. ¿Me explico? Tú la micra solamente lo haces. ¿Por qué? Porque es complejo, porque es muy difícil, es demasiado esfuerzo para lo que va a resultar al final. claro. O sea, Pero también es imperceptible. claro, a lo mejor digamos que el margen de error que tiene una botella es de medio milímetro, porque es imperceptible medio milímetro para un ser humano, para mí, medio milímetro a la diferencia de una micra es imperceptible. Y como el esfuerzo necesario para tener una máquina es mucho más complejo, mucho más caro crear algo tan perfecto, ¿de acuerdo? En comparación con algo menos perfecto. Por tanto, si buscas algo perfecto es porque necesitas una funcionalidad. ¿Por qué? Pues porque quiero que sea más eficiente el coche, por ejemplo. Sí, o al final si estaba puesto en tumbas como para esa adoración, ¿no? Sí y no. Bueno, sí, a lo mejor, Yo ahí, pero eso sí que me lo creo. pero también se teoriza de que estaban hechas a base para, bueno, se dice una de las teorías es que eran para contener algún tipo de energía o de químico o algo Vale. que efectivamente necesita ser muy preciso para que el químico no se vaya por ningún lado, para que esté siempre nivelado a cierto punto, por eso tiene esa curvatura abajo. Es que no se sabe para qué estaban, Ya. para qué se usaban. Porque de nuevo, si lo quieres para decoración o para esto, ¿por qué le haces curvo abajo? Para que no se termina de sostener entonces, ¿sabes? Tiene que estar, para que esté como recto, tendría que estar girando, como una peonza. ¿Me explico? Sí, bueno. Es como muy raro, tío. Es como muy raro como que todo tiene, ¿no? De nuevo, las proporciones, está el número pi y la proporción áurea en todos los jarrones. Como que tiene pocos sentidos para ser solamente un jarrón decorativo o un jarrón enfocado a los dioses, ¿sabes? O a esto, ¿sabes? Como que tiene, no sé. Yo de los dioses me lo creo porque ahí es cuando de verdad sale como esa adoración hacia una deidad, hacia los dioses, donde sale el privilegio de la humanidad, ¿sabes? Como ese trabajo, esa... Pero claro, es un objeto, una locura, tío. Ya, pero es que no sé, hay unos, mira, por poner a mí el detalle que más me sorprende, hay algunos de los jarrones, ¿vale? Que están hechos de una forma un poco distinta y se ve como una marca, como de un taladro, tío. O sea, lo pondré en imágenes en pantalla porque eh, no tiene ningún tipo de explicación. O sea, yo veo esta imagen y a mí me vuela la cabeza. ¿Ves cómo? O sea, hay como un torno, ¿vale? Que va haciendo un tornillo, o sea, es un típico. Tú cuando haces un agujero en Sí, una sí. pared, ¿sabes qué haces? Como Pues, un destornillador. vale, pues por dentro se queda esta perfecta, el torno perfecto. Vale. Se ve cómo está hecho, cómo tienen un cilindro y cómo por dentro efectivamente está el torno que va bajando. Y está hecho, de nuevo, perfecto, a nivel micrómetro, o sea, milésima de pulgada. Y es como, tío, esto no lo puedes hacer de forma manual. Necesitas una cantidad, o sea, y esto se estudia, hay estudios de la cantidad de fuerza que necesitas por cada centímetro de tallado de esto es monumental. Es como no podrían hacerlo, o sea, no hay sentido. No tiene sentido. No hay animal que lo pueda empujar, no hay animal que pueda, ni que decir un humano. Entonces, ¿qué? Eso es lo que se dice que no se sabe. Es como si como si hubieran tenido herramientas mecánicas modernas, precisión de láser. Como hoy en día se dice que para hacer estos cacharros, que por eso se dice que son falsos, porque dicen, no, claro, no sé, algunos dicen que son falsos, porque la única forma de hacerlo hoy en día es bueno, en general, claro, es con una máquina especial que se llama máquina de 5 ejes, que son 5 brazos precisamente que van girando, uno sujeta aquí, otro hacia allá, no sé qué, y son metidas con láser para que den esa precisión de milésimas de pulgada o milésimas de centímetro. Entonces, tío, es salvaje como esos jarrones están, no sé, están hechos, no sé, me parece alucinante. Es como que de nuevo tiene que tener, para que sea tan preciso, tiene que tener una utilidad a nivel industrial, si no, no tendría sentido, ¿sabes? Hay una cosa que, por cierto, hablando de utilidades, que no tenemos que irnos a tecnologías súper locas, porque nuestro mismo cuerpo humano ya tiene tecnología suficiente como para conseguir ciertos beneficios con por ejemplo, nuestra propia respiración. Y esto es algo que nosotros hablamos mucho aquí en el podcast y me gustaría traer justo para la audiencia.
Justo. Y es que tenemos una lista de correo, ¿vale? Donde cada día mandamos un correo electrónico con consejos, información extra, ayuda para la espiritualidad, mentalidad, desarrollo personal. Y justo hay una respiración, una meditación guiada que tenemos, que la he grabado yo incluso, y que nosotros mismos la usamos. Un ejercicio de respiración que tiene unos beneficios alucinantes, ¿vale? A nivel probados, esto ya no es pseudociencia, está probado para reducir el estrés, mejorar la creatividad. Es increíble, si lo alapas incluso una hora, se lleva a la respiración holotrópica, que puedes tener incluso visiones o momentos incluso duros a nivel psicológico y psicodélicos, son intensas. Pero los 5 o 10 minutos que están grabados es una maravilla. Un tipo de respiración para recuperar, regenerar el cuerpo, las células, literalmente a nivel mental, psicológico, celular, etcétera. O sea, solo con el trabajo de respiración podemos llegar a unos estados increíbles, que yo teorizo que por ahí irían estos cabrones con el tema de... canalizados, ¿no? Sí, seguramente, eso es. Entonces, bueno, podéis conseguir la meditación si os apuntáis en la lista, ¿vale? Cada día un consejo y pues cuanto antes te apuntes, antes te llegan los correos, porque lo mismo hoy canalizo el mejor correo del año y no se vuelven a enviar. Por tanto, apúntate y ahí tendrás toda la información para recibir esta meditación que es la hostia. Y dicho esto, por mi parte he terminado con... Pues Con me ha el- dejado impactado este último. Me ha gustado más, obviamente. Egipto es una barbaridad. Pirámides, se puede contar tantas cosas y me he dejado muchas cosas. Vaya, que hay que traer a un experto para poder. Sí, porque yo solamente doy pinceladas por encima, claramente. Sí, Pero una persona que ha dedicado su vida a eso. Pero bueno, muy interesante. Ahora, en mi caso, ¿vale? Hemos estado tocando el mar, hemos estado en Egipto, pero los míos, estos dos últimos, vamos a una región del mundo que es muy famosa. Le llaman, de hecho, el techo del mundo, ok. que es la zona de Tíbet, ¿vale? Bueno, fascinante porque es una ciudad-estado, un país, aunque pertenece a la República Comunista China. República Comunista, no, cabrón, ¿no? República... ¿Se llama República Comunista? No. Diría que sí, ¿no? ¿Sí? No lo sé. La verdad, ahora no, Bueno, no sé. Es una república comunista. no República Federal o República algo así china, no me acuerdo. Puede ser. Esos serán los de Taiwán, que se bueno. En fin, ¿qué es eso? Como habéis dado nombres. Sí. República Popular de China. República Popular. Creo que era así, ¿eh? No sé si sí, sería la otra República Democrática, pero no estoy seguro. Puede ser. Bueno, perdón por meter tanto matiz, pero que la sé. La de Corea del Norte se llama República Democrática, ¿no? O algo así de Corea del Norte, o qué sé. Si pone democráticas que no son democráticas. Claro. Pero bueno, el Tíbet la verdad que es algo fascinante. De hecho, yo hace poco me estaba viendo la película de 7 años en el Tíbet que te comenté. Y casualmente, el cuarto objeto, el personaje aparece, ¿no? Entonces al final todo está como muy unido. Vamos directamente a ver los objetos o reliquias, ¿vale? Sharira o Rinzel, ¿vale? Son como dos objetos. Es algo brutal porque estamos en el Tíbet y estas reliquias aparecen en los momentos más solemnes de la época de la vida de cualquier budista, ¿no? Monje budista, ¿no? Que es en la cremación de un gran maestro, es decir, cuando se les quema a los maestros, ¿vale? Se les incinera después de la muerte, pues aparecen ciertas reliquias en la cremación que para los budistas tienen mucho sentido, ¿no? Y esto es algo que hemos tocado mucho en este canal, cómo la conciencia puede tener su impacto físico, ¿no? Puede tener su consecuencia física, ¿no? Como al final, una conciencia expandida es luz, ¿no? Y de hecho, en el mundo astral, en los viajes astrales, en las especies cercanas a la muerte, tú nos comentabas cómo la gente que ha experimentado este tipo de cosas veían su cuerpo lumínico, ¿no? Veían su cuerpo tal cual, por así decirlo tal cual, pero lleno de luz. Pero hecho de luz como si su alma irradiase luz, ¿no? Entonces, justamente aquí es lo que vamos a ver, es algo que me dejó fascinante. Pero claro, justamente, o sea, a mí me da mucha curiosidad, o sea, ¿cómo que a quemar? O sea, cuando queman el cuerpo, entre las cenizas salen cosas, reliquias. Perlas, reliquias, ¿Qué me dices? objetos brillantes. Hostia, puta, pero... Vamos a tocar la misticidad, también la ciencia, ¿vale? Ok. Para empezar hay te he dicho que hay dos piezas, ¿no? Uno son los Sharira, ¿vale? Que literalmente significa en sánscrito
reliquias, Ujú. ¿vale? ¿Hay imágenes de esto? Al final los shariras son todos los restos sagrados de cualquier iluminado. Ujú. Es decir, si tú quemas a un maestro iluminado, los huesos que quedan son shariras. Un diente que queda es una sharira, es una reliquia, Ok, ¿vale? Hasta aquí, todo normal. exacto. Y al final, eso también ocurre con los santos cristianos. Las reliquias de santos cristianos también, Claro, los mártires y tal. exacto. Esto es algo que hasta aquí todo chill, ¿no? Todo bien. Vale, hasta aquí todo normal. Claro, Cualquier luego cosa. entramos con los ringsel, ¿vale? Un ringsel es una sharira, es decir, Ok, pero una sharira no tiene por qué ser un ringsel. ¿Por qué? Porque los ringsel son pequeñas perlas cristalinas, ok. blancas, rojas, azules, doradas. Y de esto también, de esto sí que hay imágenes. Hay imágenes, Ok. hay imágenes. De hecho, bueno, yo he visto que se pueden comprar, pero seguramente será una imitación de la imitación, ¿no? Vete a saber, porque es algo muy, muy sagrado, ¿no? Realmente. Que aparecen en las cenizas, recordemos, estas perlas cristalinas, los ringsels, aparecen en las cenizas de los maestros después del fuego. O sea, queman un cuerpo y entre las cenizas y los huesos salen ese tipo de perlas de... Y espera. No eran, no sé, no están en la ropa, no es algo que... No, hay varias formas de mirarlo. Pero no, o sea, quiero decir, lo típico de a lo mejor llevaba un colgante de cuero y una perla. Entonces, claro, el cuero se quema y la perla se queda. No, al final hay varias formas de mirarla, ¿vale? Vamos a tocar 3, ¿vale? Vamos primero por la budista, que al final, pues, para mí tiene sentido porque al final es un poco lo que ellos viven, ¿no? Y no quita que no sea real. Y es que el cuerpo refleja la mente, ¿no? La conciencia tiene impacto en el mundo material. De hecho, el budismo, la idea del budismo y de lo que parte, que tú buscas la iluminación propia, pero no por tu bien, por el bien de la humanidad. Sí. ¿No? Esto David Hawkins, que ya lo hemos hablado muchas veces, yo soy muy fan de este hombre, Sí. lo habla mucho, ¿no? Cómo una persona iluminada en una ciudad puede elevar la conciencia de toda la ciudad. ¿No? O sea, maestro Rubén habla también mucho Rubén también habla de eso. de cómo efectivamente, bueno, incluso hay maestros iluminados que hicieron un voto de volver a reencarnarse hasta que toda la humanidad haya despertado, se haya iluminado, ¿no? Justo, entonces me parece muy interesante cómo si llevas toda una vida cultivando pues, la conciencia, la compasión, el amor, y realmente estás vibrando mucho más alto, estás como más cerca de ese ser lumínico, o no más cerca de ese ser lumínico, sino que estás vibrando más luz, por así decirlo, como que tiene sentido para mí que a la hora de estos procesos crematorios puedan surgir tipo de perlas, ¿vale? Serían la consecuencia física, ¿vale? Luego vamos con el plano materialista, lo que dice la ciencia, es que son cristalizaciones del calor, los minerales del cuerpo, al final el cuerpo tiene calcio, tiene hierro, o sea, tiene todo lo necesario para formar minerales. Más una perla. Exacto. Fósforo de los huesos, de los dientes. Pero entonces pasaría más a menudo, ¿no? Entiendo. ¿Dónde? En general, en crematorios encontrarían cada semana docenas de Ese es el punto. Ese es el punto porque el proceso crematorio es muy diferente. Aquí, por ejemplo, en Occidente o en un crematorio, pues te meten a miligrados Bueno, claro. y te fulminan. Poran, ¿no? Que Exacto. los dientes, claro. Exacto. Entonces, sí que es verdad que en el Tíbet, ¿no? en esa religión, Bueno, pero... el proceso es muy diferente. Pero y ¿vale? otras, perdona que insista, pero ¿y en otras, no sé, en tribus africanas que hagan crematorios también? Sí, pero hay otro detalle también importante que ahora comentaremos que no meditan, ¿eh? puede ser. ¿Qué no están diciendo? No, pero lo primero es que los budistas, los monjes iluminados, se les crema al aire libre, en una pila de leña que puede durar horas, puede estar incluso días, es decir, es un proceso gradual en el sentido de que no es 5 minutos y siguiente, ¿no? Sino que es un proceso que puede durar bastante tiempo. Combustión lenta, entonces aquí se pueden formar estas pequeñas cristalizaciones. Pondremos imágenes porque algunas son preciosas. De los crematorios, ¿no? Sí. De las reliquias, ¿no? Entonces va bastante interesante. Y el segundo punto interesante, que es quizá por lo que no se ha encontrado en otros puntos, es porque después de la muerte de un lama, la muerte de un gran maestro, sus discípulos, ¿vale? Decenas de monjes empiezan a cribar, como a tamizar las cenizas buscando este tipo de reliquias. Es decir, están durante días pues tamizando las cenizas, un poco también con
con ese ritual sagrado, ¿no? de respeto, entregando las cenizas a la tierra. Entonces, en ese proceso es donde aparecen, ¿no? Que esto es algo pues, que esta cultura tiene, no todo el mundo tiene esta visión de tamizar las cenizas. Entonces, por estos dos factores por los que puede aparecer. Aún así, ¿Cómo de grandes son las perlitas y todo esto? son pequeñas. O sea, a nivel milímetros, entiendo, no son... Bueno, serían como, hay cosas... Tío, es una perlita. Sí, como si fuesen una perla de una almeja. Claro, como el tamaño de un diente, me refiero, Sí. más o menos, de grandes. Hay distintos tamaños. Sí. Eso sería la segunda visión, ¿vale? La materialista. Y vamos ahora con una tercera visión que al final es una mezcla de ambas, porque no significa que haya dos visiones, que una sea más falsa que otra, sino que simplemente pueden coexistir, porque al final esto ya se ha visto a lo largo de la historia, cómo la conciencia puede influir en algo material. Por ejemplo, la sábana santa. La sábana santa que envolvió a Cristo, uno de los avatares más grande de la historia, un ser que para Hawkins calibraba en 1000, es decir, un ser de luz, como esa manta tiene el rostro de Cristo, el cuerpo. Bueno, todo el cuerpo, como si se hubiese, además no lo hemos investigado para este caso concreto, pero también es uno de los objetos que, si bien no es que no pertenezca a su tiempo, es como no pertenece a este planeta, porque está como, la imagen está como si hubiese sido quemada a base de luz, no hay quemación. Claro, como si en ese momento que han puesto la sábana ha habido tanta radiación que se ha quedado impregnado en la sábana. Pero con esto ocurre un montón de cosas. El sudario de Cristo también, que está en Oviedo, también tiene, pues, cuando a Cristo lo crucificaron, lo que es la sábana que le pusieron en la cara y en la frente. Bueno, no lo crucificaron, sino cuando estaba en el Vía Crucis, ¿no? En el camino a No, el sudario es como una especie de toalla. Eso, que le limpiaron la sangre, pero no es, ¿no? No es... O sea, ahora le pusieron, no, pero creo que fue como en el camino, porque la sábana santa de Turín es precisamente lo que usaron para cubrir el cuerpo, cuando ya fue crucificado, cuando ya fue enterrado, ¿no? Sí, vale. El santo sudario, ¿cuál es entonces? Sí, ahora me has confundido, pero creo que es, y aquí es verdad que no estamos, pero creo que es cuando estaba en el camino, puede ser. Y estando torturado, claro, estaba sangrado, alguien se le acercó, le puso la sábana para quitarle la sangre, para limpiarle el rostro. Puede ser incluso sanaciones de la época, ¿no? Como Jesús podía sanar de un momento a otro a gente. No sé si conoces a los practicantes de Tumo, que son, bueno, Rubén nos ha hablado de esto. De hecho, hay vídeos que los pondremos. Monjes en medio del Tíbet, nevando, meditando, y cómo tienen una especie de, bueno, una camisa o un paño mojado, y cómo pueden elevar tanto la temperatura de su cuerpo que detrás se evapora. Que se evapora. O cómo la conciencia está cambiando algo físico. Y ni que hablar, sobre todo, con el tema de experiencias cercanas a la muerte, que lo hemos tocado hace poquito, ¿no? en el canal. Cómo pueden oír aquello que, aunque no estén en este cuerpo. Entonces, sin lugar a duda, es algo fascinante. Es increíble como... Y es un poco lo que hablamos, ¿no? Como que la ciencia a veces no llega a explicar, ¿no? Como que la ciencia va corriendo detrás de algo que va muy, muy rápido, ¿no? Entonces, es muy interesante. Con respecto a esto, también hay colores, ¿vale? Puede salir blanco, que representa la pureza y la sabiduría. Se dice que viene de los huesos. Pueden salir rinsel, perlas, rojas, si se ha trabajado mucho la compasión, viene del corazón. Azules, son muy extraños, la conciencia iluminada. Verdes, la acción compasiva. Y el más complicado de todos es el dorado. El dorado no se sabe de dónde viene, pero bueno, puede ser un mix de todo. Y es el mérito espiritual, el haber alcanzado ese nivel superior. Entonces pondremos imágenes, la verdad que es fascinante. Yo cuando lo empecé a investigar me parece una locura, pero bueno, algo que también he estado investigando hace miles de años, incluso cientos te diría, no se podía pensar que una emoción o el estrés podría cambiar tu ADN, tus genes, o que no podría cambiar a nivel tus físico. defensas, exacto. Entonces, hoy entendemos que el estrés es uno de los principales
precursores de muchas enfermedades. Sí. Entonces entendemos cómo la mente transforma el cuerpo. 100%. Yo por eso estoy chill con quien me diga la gente y en la vida yo estoy en plan, bueno, a mí que se registren. Brutal, pues así hay que vivir, pero si la mente ordinaria, es decir, los pensamientos que llevan al estrés, a las malas conductas, provocan enfermedades, ¿qué puede provocar la mente extraordinaria, ¿no? Es decir, la conciencia ilimitada? Es claro que pueden provocar. ¿Qué puede provocar en el mundo físico? Claro. Pues esta es la pregunta que lanzo, si alguien la... Bueno, pues a ver, Jesús es uno de los maestros que encontró el camino, ¿no? Que efectivamente, o que nos vino a enseñar ese camino, como siendo iluminado puedes llegar a puntos de, claro, si la mente, si el estrés, el cortisol te mata, el contrario revive o sana a los de alrededor, ¿no? Y como la meditación está más que probada, como lo que hemos dicho ahora antes de la lista, como una meditación o un trabajo de respiración o tal, de hecho la meditación sola, sin respirar específicamente, está más que demostrado los beneficios fisiológicos y mentales, o sea, no solo mentales, pero especialmente físicos, fisiológicos, que tiene para el cuerpo, ¿no? Sí. El de... Bueno, es que si que reduce el estrés mental, te reduce también problemas, o te mejora, te beneficia problemas. Claro, si cambias el mundo interno, cambia el mundo externo. No te escuché una frase de un chico que me hizo resonar, que era, preferimos hacer cualquier cosa que activa como 20.000 impulsos eléctricos al segundo, como coger el móvil o abrir el ordenador, a sentarnos en una silla y Existir. existir. Ya. ¿No? ¿Hasta qué punto hemos llevado al cerebro, ¿no? De tanta hiperactividad, multitarea? Sí, no sé, estamos hechos para vivir con 4 vacas y en una... no sé, yo mi sueño es eso, es en algún momento hacer una especie de casa, estilo como si fuese un templo griego, Y volver a los básicos. en un acantilado y vivir de un par de cabras, un par de ovejas, alguna vaca, Sí, al final, tomates y huertos. al final lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener acceso a internet porque al final te permite hacer muchas cosas o conectar con gente que... Pero esto, mira, fíjate, un pequeño debate. Si realmente somos seres estelares, todopoderosos, infinitos y omniscientes y venimos a esta tierra a tener una experiencia precisamente costosa, dual, miedo, dolor, trabajo, incluso hace 1500 años, me da igual, vivías en una aldea pacífica en la que nunca iba a caer ninguna guerra, ningún ejército iba a venir a invadirte, ni nada, ni a robaros. Pero aún así, ¿sabes? Tienes que levantarte cada día a trabajar la tierra, los Sí, animales. pero sobre eso hay mucho mito, perdona que te diga, porque hace 1000 años, si vivías en una época de estas, que trabajabas 5 meses al año. La época de barbecho era, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, pero el resto del año seguías... Sobre esto, perdona, el creador de Telegram habla mucho de cómo... ¿Quién? El creador de Telegram. Ajá, joder. Sí, bueno, es un... Daniel Duró, Pavel. Sí, Pavel Durov. Habla mucho de cómo es mentira que trabajamos más antes que ahora. Ahora estamos todo el puto día trabajando. No, claro, 100%. Y antes la vida era, pues, voy al río, tal, Sí, pero me refiero, antes pero sí, te entiendo. toda la vida seguía... Y en una época, en un sitio jodido, está No, bueno, obviamente si te pilla en un país nórdico, los inviernos jodidos, cuando no te viene un puto vikingo y te arrasa la aldea y te viola la mujer y te... Perdón. ¿Qué me pasa? Joder, me es un pitido. No, bueno, es igual, pero me refiero que, ¿sabes? Cuando no te la liaba para un vikingo, tío, cuando no era un vikingo, en otro lado era la tribu de enfrente, ¿no? Cuando no era... o te daba, yo qué sé. Obviamente, bueno, yo si pudiera elegir me iba a la selvita, a vivir de la ayahuasca y a estar ahí, ¿sabes? En plan, tú imagínate, tío, estar con tu tribu y cada fin de semana o cada tal, el que va a la misa hoy en día todas las semanas y allí... Sí, pero al final tendrías problemas igual porque tu mente, como está... Hombre, eso me refiero. A eso me refiero, perdón, que se me iba el punto. Venimos aquí entonces a vivir esta experiencia, ¿no? De, pues, trabajo, efectivamente, me da igual que yo esté me da igual vivir en el trópico o en el Ecuador, donde la temperatura es perfecta y solo tengo que trabajar, entre comillas, unos meses al año para vivir y ya está. Si luego sigue siendo eso, sigue siendo un trabajo, o sea, como que me requiere de mi esfuerzo. Bien. Todo esto para decir que es que se me ha ido el punto. Estábamos hablando de lo que tú decías, ¿no? Que da la sensación de que buscamos justamente, ¿no? Como 1000 impulsos en vez de el impulso este. Claro, el punto que quería decir es, tú has dicho, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Vale, entonces yo hago un pedazo de templo guapísimo en Grecia, donde tengo a mi familia, tengo a mis familiares cercanos y tal,
Y obviamente el punto de tener internet, tener acceso a tecnología, a electricidad, a comodidades, comodidad, digamos, está guay, pero está guay, me refiero los dos mundos, ¿no? Trabajo por lo mío, pero tengo comodidades modernas. Pero claro, la punta del iceberg es esa, porque el fondo es, si somos seres estelares, que es todo perfecto, toda armonía, según hemos visto en otro episodio como el de las experiencias cercanas a la muerte, si ya tengo todas esas comodidades, todo ese conocimiento, todo lo que yo quiera acceder allí arriba, cuando fallezca, cuando vaya a otro plano, ¿por qué va a querer traerlo necesariamente aquí? ¿Me explico? Sí. Que el punto estaría ahí. Realmente, a lo mejor, solamente con vivir bien, es decir, pues vivir la experiencia de pues, trabajo, el duelo, porque pierdo a un familiar, obviamente. Sí, es claro lo que quieres decir, porque muchas veces toda la información que almacenamos es irrelevante, no nos importa. Lo único que tenemos es el cerebro tan frito que queremos como ese siguiente estímulo de información. Pero, otra cosa que te voy a decir, sí que es verdad que el aprendizaje, ¿sabes? El aprendizaje de, hostia, quiero conocer o leer a filósofos de la época griega o qué pensaban en tal punto o simplemente, pues, cómo puedo construir un pozo para que sea eficiente, ¿sabes? Ese tipo de cosas que sí que son funcionales, sí que creo que lo mejor de los dos mundos te lo da, ¿vale? Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que a mí de qué me sirve como conocimiento vacío simplemente para alimentar un sistema nervioso muy alterado que necesita un estímulo tras otro. Sí, ¿Sabes? pero Porque lo fácil realmente sería pues, como los tibetanos que están, o sea, hay una ceremonia de los budistas que es la ceremonia del té. ¿Y en qué es? Es hacer un té, pero hacerlo con presencia. eso es. Es decir, cada rama la coges, la dejas, todo el proceso es hacer un té, que en tu casa tardas un minuto, Y a lo mejor es ahí una hora tardas X o tiempo. el día. ¿Por qué? Porque estás inmerso en la presencia de Dios. Entonces, el problema que tenemos, o como yo lo veo en Occidente, es que tenemos nuestro sistema nervioso muy alterado para ir al campo y de repente poder quitar todo lo anterior, ¿sabes? Entonces, bueno. A ver, es que es eso, es como, joder, no sé, complejo, pero a mí sí que es cierto que esto que dices, ¿para qué quiero yo? No solo ya conocimiento vacío, pero con todo el respeto que yo amo con locura a toda mi gente y tal, pero realmente, bueno, y entiendo que es por la situación en la que vivimos y que hemos encarnado así porque ha tocado así, y entiendo que en otra época, pues, estaríamos todos juntos en la tribu y ya está, en la selva o lo que sea, pero ¿realmente te hace falta tener contacto con tu compadre, un colega que conociste de Guatemala o de Francia o de no sé dónde, que está a 2000 o 3000 kilómetros de distancia? Que realmente es algo que, me refiero, si es algo que vamos a poder tener después, ¿por qué lo querríamos tener aquí? ¿O por qué necesariamente? Que luego a mí me mola mucho, yo qué sé, veo, no sé, ciencia ficción o veo tal y me mola ese rollo de, hostia, ¿cómo sería el mundo si avanzáramos por una sociedad perfecta, idílica, vinculados a la naturaleza con tecnología? Con cierta tecnología, ciertas facilidades. Obviamente sí, y no reniego de la medicina, de la tecnología, de cosas útiles, comodidades para el día a día, aire acondicionado, tío, poder dormir con aire acondicionado en verano, eso no tiene nombre, tío. O una tarde de verano. Yo no duermo con aire acondicionado. Yo tampoco, en verdad no. Pero una tarde ponerte el aire acondicionado en el rato. Pero ahí, por ejemplo, estás totalmente en la Matrix. Tú imagínate dormir en la selva en verano, fresco, con el aire. Bueno, ¿qué coño? Que la arquitectura, bueno, te vas a Arabia Saudí, o bueno, te vas aquí al sur de España, los patios están hechos literalmente para que esté todo fresco. Y es verdad que tú vas allí en pleno verano, en Sevilla, con la caluja que pega. A eso me refiero. Y ojo, que tú el aire acondicionado. O sea, te quieres ir al campo para vivir fuera, pero te quieres llevar aire acondicionado, ¿no? Ya, es un ejemplo. Ya. Es un muy mal ejemplo. Pero me refiero a esto, a que me quiero ir allí, venga, vale, ok, ¿para qué quiero entonces internet? ¿Para qué quiero la tecnología? Si en teoría todo eso ya me viene de base por ser estelar, ¿sabes? Pero sí, pero si te pica la curiosidad de querer conocer, aprender, leer. Claro, me picará la curiosidad. A mí me pica mucho la curiosidad. Pero Por eso existe este podcast. Pero también sé que cuando fallezca, todo este podcast que estamos hablando, y más, y el infinito, lo tendré ya a nivel consciente. Bueno, es a preview. Supongo, no sé. Pero me da curiosidad, es como algo, bueno, es un detalle ahí que no hace falta. Pero volviendo ya por terminar tu tema con las perlas estas, con los rinsels. ¿No se ha investigado más a fondo? O sea, no se ha encontrado perlas así en otro plano. ¿Se ha investigado de qué material están hechas? Sí, al final son Minerales. clasificaciones que vienen de eso. La pregunta sería,
las puede conseguir cualquiera. Exacto, es decir, un maestro iluminado tiene más posibilidad de conseguirlas que una persona normal por el hecho de estar iluminado. ¿Se ha encontrado en cuerpos normales? No se sabe por qué, porque no siguen este proceso que Ya. siguen los monjes tibetanos de Tamizar. tanto la pila de leña como es, con un proceso de días, un proceso gradual, a veces hay más fuego porque el viento va de oeste y a veces menos, ¿no? Que es un proceso más extenso, no como en Occidente, que es te meten a un... Claro, pero Occidente lo entiendo porque te meten a un horno metálico 1200 grados y lo que tú dices, no quedan ni los dientes. Pero entiendo que habrá sitios como en África o en la Sí, pero el segundo África ya, pues no. que lo harán de forma tradicional. Pero el proceso también de tamizar Es decir, las cenizas, entonces no sé si se ha encontrado en más, pero son procesos completamente naturales, totalmente. sí, O sea, al final piensa, por ejemplo, cómo se hace una perla en una almeja. claro, Entra a tierra eso es. y de la tierra, o sea, Como que ese ¿cómo se llama esto? ese mineral, ¿no? El número no se le llama, hay una palabra particular como Ese proceso. intruso, no es intruso la palabra, pero Vale, elemento externo sí. entra al Un mecanismo de defensa produce la perla. Pero viene de. Entonces, son cosas que. de un mineral, de un trazo, sí. Y a mí me cuadra que de un diente cremado pueda surgir una especie de. ¿Sabes? Que Horrible. de hecho, un diente, si tú lo ves y no sabes que es un diente, puede ser Ya. una reliquia. Pero pensar que fuera Pero cualquier como una cosa. perla, Sí. básicamente. Siento que sí, está hecho de calcio, de minerales Sí. también. Entonces, quise traer esta reliquia tibetana, me pareció fascinante cuando la descubrí. También me pilló con lo de la película que te he dicho, entonces fue como... Buah, todo conectado, Total. absolutamente. Muy bien. ¿Falta, tienes algo más? No. Muy bien. Pues yo tenía otros dos, pero por el tiempo que llevamos se nos está alargando. Yo creo que prefiero dejarlo para otro momento, porque además también son densos, son acerca de templos. Concretamente uno que es un templo, está en Asia, en la India. Un templo que está tallado en la misma montaña y es muy curioso porque no se ha encontrado ni la roca que ha sido tallada, ni además se ha encontrado la metodología, ni ¿cómo se dice? Planos de obra, ni nada. Y también es como está precisiones de milímetros también del láser, a nivel simetría, a nivel de detalles, a nivel de cosas muy locas para hacer a mano, incluso imágenes y, bueno, tallados que parecen representar o son un calco casi exacto de cómo funciona, no sé, un motor mecánico. Wow. O ¿Eso es de lo que vas a hablar o de lo que no? de lo que hablaré en otro momento, porque ahora se nos alarga más y yo preferiría dejar el podcast aquí, que ha sido espectacular también. Sí, si queréis un like, un suscribirse para lo que viene. Eso es, algún comentario de lo que os haya interesado más y si queréis que traigamos más de este estilo también, por supuesto. Comentaremos en el siguiente un episodio súper interesante sobre el MDMA, volviendo un poco a la esencia también de este canal. Hablamos de sustancias, de moléculas interesantes para la conciencia del cuerpo humano. Pero esto también me resulta muy interesante, curioso, cómo la conciencia humana puede llegar a hacer este tipo de majestuosidades de la Vale. naturaleza. Y concretamente, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuál es este objeto último? El que yo he comentado es el templo de Kailasa. Vale. ¿Dónde está eso? Kailasa es una ciudad o un templo que está en India, como decía. Vale. Y lo dejaré para en otro momento, pero es que es increíble porque ya te digo, hay representaciones de cómo funciona una bacteria, ¿vale? A nivel de cómo las proteínas, las bacterias y tal, cómo como literalmente como un motor de un jet, con un embrague sujetándose, ¿no? Los engranajes y tal, pues eso representado en la piedra. Es increíble, lo pondré en otro momento, ya te digo. Qué guay. En algún punto Ahora me has dejado con ganas. pues, suscribíos para más si queréis este episodio. A lo mejor lo sacamos como un extra parte en algún momento, pero brutal. Oye, nada más por mi parte. Muchas gracias a quien haya llegado hasta aquí, de corazón, y mucho amor. Pues hasta la próxima.